Buenos días, estimados amigos. Hace algunas semanas atrás les compartí un video sobre la ideología de género. Debido a eso han surgido algunas preguntas que me gustaría responder en esta oportunidad. Comencemos. Primero, ¿es el cristianismo homofóbico? Aunque el Evangelio se opone a la homosexualidad, no se opone a aquellos que tienen esa debilidad. De hecho, el Evangelio invita a todos a venir a Cristo. Con esa debilidad o sin ella, lo mejor que puede hacer toda persona es aceptar esa maravillosa invitación y venir a Él. Veamos, Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Como vemos, en la invitación dice todos. Eso incluye obviamente a aquellos que pudieran tener alguna orientación sexual diferente. Pero si hablamos de discriminación y de homofobia, tendríamos que ver qué sucede en los países o qué sucedió en los países socialistas y algunos países musulmanes. Veamos y repasemos un poco la historia. Desde 1933, durante el gobierno de Stanley, hasta 1993 en la antigua Unión Soviética, la homosexualidad fue penada hasta con 8 años de cárcel. Durante ese periodo, miles de homosexuales fueron arrestados. En la actualidad, en la Rusia actual, la homosexualidad no está penada, pero sí está penada cualquier propaganda en favor de ella. En la China comunista, la homosexualidad fue penada desde 1979 hasta no hace mucho, en 1997. Los homosexuales eran llevados a campos de reeducación para recibir tortura psicológica. Incluso en la actualidad, el transexualismo se considera una enfermedad mental. ¿Y qué decir de Cuba? Que en los primeros tiempos de la revolución, los homosexuales eran frecuentemente detenidos y enviados a campos de trabajo para su rehabilitación. Tanto el revolucionario Ernesto Che Guevara y Fidel Castro llevaron a los campos de trabajo a muchos homosexuales, a los que llamaban pervertidos sexuales, y a la homosexualidad el signo de la decadencia burguesa. En la actualidad son los partidos socialistas quienes apoyan generalmente a los colectivos LGBT. Pero esto es un cambio relativamente reciente y quizás estratégico para ganar algún espacio político ante el fracaso del modelo económico. No estoy muy seguro de su sinceridad. Por otro lado, en el 2016, la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas publicó su último informe sobre la homofobia promovida por el Estado. El informe menciona a 13 países que castigan con la pena de muerte actos sexuales homosexuales, haciendo referencia a leyes basadas en el sistema legal islámico. En Irán, en Arabia Saudita y en Yemen, la pena de muerte está legislada a nivel nacional. De forma local, en Nigeria, en las provincias del norte, y en Somalia, en las provincias del sur. Estimados amigos, la homofobia no es parte del verdadero cristianismo. Por el contrario, es el amor y la tolerancia, algo que ha distinguido a nuestro Señor Jesucristo. Un claro ejemplo lo vemos cuando a Jesús le fue traída una mujer en pleno acto de adulterio. Veamos, Juan 8:11. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Podría haber más tolerancia que esta en una época tan intolerante como en la época de Jesús? La segunda pregunta: ¿por qué la Iglesia se opone al matrimonio igualitario? Decir matrimonio igualitario es otra forma de decir matrimonio homosexual. Y sí, el Evangelio se opone al matrimonio de personas del mismo sexo. Las razones son simples. Una de estas razones es que la palabra matrimonio está asociada a la palabra matriz y a la palabra maternidad. Por lo tanto, la palabra matrimonio no corresponde a la unión de personas del mismo sexo, debido a que éstas no procrean. Con respecto a eso, algunas personas afirman que la procreación no debería ser objeción, debido a que muchas parejas heterosexuales tampoco procrean y sin embargo se casan y adoptan hijos. Sin embargo, y aún en ese caso, no corresponde el matrimonio homosexual, debido a que en un matrimonio tradicional
el niño adoptado recupera lo perdido. Esto es una mamá y un papá. El niño huérfano no ha perdido a dos papás o a dos mamás, por lo que el Estado debe garantizar al niño la recuperación de lo perdido en el mayor interés del menor y que está por encima de los posibles anhelos o deseos de los adoptantes. Otro de los argumentos de quienes promueven el matrimonio homosexual está en relación a los derechos civiles de las parejas homosexuales, que según dicen estarían siendo discriminados al no permitirles el matrimonio. Pero frente a eso tenemos como solución la unión civil, que perfectamente podría cubrir esas necesidades de sucesión, de derechos de propiedad común, etc. Otro argumento es que si una pareja se ama, el amor debería ser suficiente razón para que una pareja se case. Esta es una razón lógica, pero falsa. El amor no es suficiente razón para una unión. Porque si fuera así, entonces deberíamos aceptar el matrimonio de un padre con una hija, de una madre con un hijo, o el matrimonio de dos hermanos, o el matrimonio de un adulto con una niña. Y lo cierto es que en esos casos no es suficiente razón decir que se aman, como tampoco es suficiente razón para unir a personas del mismo sexo. Toda sociedad tiene normas morales, y esto está mucho más allá de una posición meramente cristiana. La tercera pregunta: ¿puede una persona que tiene atracción por el mismo sexo bautizarse en la iglesia? La respuesta es un rotundo sí. Debemos recordar que la iglesia no se opone a estas personas, sino a la práctica homosexual, como se opone a la práctica heterosexual fuera del matrimonio. Por el contrario, el venir a Cristo en muchos casos puede ayudar a toda persona a superar cualquier debilidad. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estimado amigo, el verdadero cristianismo es amor a todos, incluyendo a nuestros hermanos LGBT. Lo invito cordialmente a venir a Cristo. Que el Señor lo bendiga.